Javier Magariño, buenas noches. Gracias, Aimar, por invitar. Buenas noches. Que es el periodista especializado en infraestructuras, construcción, transportes de El País y de 5 Días. Hemos hablado con él más veces aquí en Hora 25 y te llamamos hoy, Javier, para que nos expliques si es creíble que un cargo intermedio, incluso un directivo, se ponga a sobornar a cargos políticos sin que la empresa como tal lo sepa. ¿Es factible eso? Sería factible si pasamos por el argumento de que en las obras hay un fondo de reptiles. Es decir, sobornos, mordidas no aparecen ni en los trámites de licitación, que saltan a la vista y son públicos, ni aparecen en la contabilidad de las empresas que van a las auditoras. En este caso, KPMG es la de Acciona, si no recuerdo mal. Entonces, puede haber dinero B por debajo, puede haber reparto de mordidas, siempre y cuando en esas obras, como te decía, exista un fondo de reptiles, haya dinero negro. ¿Qué nos dice sobre el estado de la obra pública en España y las adjudicaciones, lo que estamos viendo en este caso? Porque pensábamos que estábamos vacunados ya para esta corrupción tan obvia, tan clásica de adjudicación con un porcentaje que termina cayendo a quien facilita la adjudicación. Aimar, yo escribía esta mañana una newsletter para los suscriptores del País en la que titulaba La obra pública está enferma. Y está enferma no de ahora, sino de hace muchos años. Lo novedoso es que este fraude, esta supuesta corrupción salte a la actualidad después de penas de la CNMC, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que han alcanzado hasta los 200 millones de euros por actuaciones en cárcel, por el amaño de contratos. Aún hoy, en este caso con Ábalos en el Ministerio de Transportes, habría habido esa supuesta corrupción de la que tiene indicios la UCO. Por tanto, está enferma. Y lo más grave, afecta también a fondos europeos, lo que puede escalar el caso hasta tribunales de justicia de la Unión Europea. Porque los proyectos de los que esta gente cobró esas supuestas mordidas estaban en parte financiados por fondos europeos. Estos son palabras mayores. Claro, prácticamente toda la construcción de la alta velocidad en España tiene algún tipo de financiación europea, principalmente los fondos europeos de desarrollo regional, que son los FEDER. En el caso de 3 obras de Acciona, que han sido investigadas por la UCO, se trata de la integración ferroviaria en Murcia, de la plataforma Vera-Pulpí en el corredor mediterráneo, ya en Almería, y de la integración del ferrocarril en Sant Feliu, en Barcelona. Había cofinanciación europea, había fondos FEDER, y en el último de los casos, en la última de las obras, en la de Sant Feliu, habría Next Generation. Estos son de antes de ayer, estos fondos. Hay 2 instituciones desde 2020-2021, si no me equivoco, Claudi es experto en Bruselas. Hay 2 instituciones que son la Fiscalía Europea y la Oficina de Lucha contra el Fraude, la OLAF, que pueden actuar incluso de oficio, mediando también denuncia, o porque la Fiscalía Española traslade esos casos a Luxemburgo, en este caso, que es donde tiene la sede la Fiscalía Europea. Estas instituciones fueron creadas precisamente para luchar contra el fraude al presupuesto de la Unión Europea, que es de donde emanan los fondos que cofinancian la construcción de la alta velocidad en España. Y si terminan investigando estos casos y terminan confirmando que ha habido un mal uso de esos fondos europeos, ¿de quién es la culpa? Y quiero decir, ¿de los corruptos que lo usan mal o de España como país porque no ha sabido fiscalizar? ¿De quién es la culpa? Claro, en este caso la Fiscalía actúa como lo haría aquí en España. O sea, si carga con la culpa a una empresa o a un particular, es esa empresa o ese particular el que tendría la pena. En el caso de que se demostrara que hay una corrupción sistémica en España, probablemente la Comisión Europea sí tomaría cartas en el asunto y llevaría al Estado al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, al TJUE. Ahí es donde podrían bloquearse fondos europeos, financiación de proyectos, etcétera, etcétera. Las fuentes jurídicas que hemos consultado aseguran que es un caso extremo. Ha habido bloqueo de fondos por falta de garantías constitucionales o democráticas en países como Hungría, por ejemplo, pero nos dicen que este sería un caso muy extremo hablando de corrupción. Dime que no estamos en ese escenario en el de que la corrupción sea algo estructural. Confío en que no. Tú no conoces bien el panorama de las adjudicaciones, de las empresas. Confío en que no. Acciona lo circunscribe todo, en este caso, a la actuación de un directivo, de un jefe, en La Rioja y Navarra, ¿no? Por supuesto. Digo, lo circunscribe todo a la acción de ese directivo, que fue despedido, dicen, en 2021, aunque
estuvo como apoderado de la compañía hasta 2023, que es cuando se publica su revocación en el boletín oficial del registro mercantil, lo circunscribe a esto. Hoy ha cesado al director general de construcción en España, que es un cargo ya, es una pieza mayor en la compañía, y dice que es porque ha fallado a su labor invigilando. Veremos en los próximos días. Acciona, por cierto, el presidente de Acciona, en este caso José Manuel Entrecanales, que aparece citado 2 veces en el informe de la UCO, uno por una reunión con Ábalos, protocolaria, de presentación, cuando Ábalos toma posesión, la otra es un apunte en la agenda de Koldo García, como que están en comunicación. Desde Acciona se ha negado absolutamente cualquier contacto con Koldo, pero te decía que en los próximos días, en 10 días, Entrecanales se enfrenta a sus accionistas, tiene Junta General de Accionistas, Acciona, y por supuesto será una buena oportunidad para dar explicaciones. Este tipo de casos reputacionalmente les hacen daño a las empresas. Eso es un torpedo, sí. Es un torpedo, la línea de flotación. Pero tiene coste para ellas. Esta es una de las mayores firmas de infraestructuras del mundo, cotiza en bolsa. Los fondos y muchos inversores tienen la corrupción como línea roja, al igual que aspectos relacionados con la crisis del clima o con el gobierno de las propias empresas. Quiere decir que si se demostrara que hay corrupción detrás de los contratos de Acciona, la empresa sufriría indudablemente. De todos modos, sí tengo que decir que a día de hoy, y después de una revalorización del 1,8%, creo recordar, en bolsa de esta tarde, Acciona prácticamente ha recuperado lo perdido el viernes. El jueves apenas hubo reacción, el viernes sí cayó en bolsa. El mercado parece dar por descontado que no habrá un escándalo mucho mayor de lo que ya es conocido. ¿Hay que endurecer los castigos a las empresas que se demuestre que han corrompido cargos públicos para obtener adjudicaciones? Hablábamos anteriormente, Aimar, de la CNMC, y su propuesta es sacar de la contratación pública a este tipo de compañías, prohibirles la contratación. ¿Qué sucede? Estos son grandes conglomerados con muchas ramas, con muchas filiales, y aquí hay debate. ¿A quién se penaliza? ¿A la filial que ha caído en un caso de fraude, de corrupción, o a todo el grupo? El grupo Acciona tiene 60.000 empleados, muchos de ellos aquí en España. Ahí habría que ver, ¿no?, si deja de contratar, despidos, o sea, cuáles serían las consecuencias. Evidentemente, todo esto, ya te digo, sugiere como mínimo un debate. Pero sí, la CNMC persigue esa prohibición, las asociaciones de consumidores también, esa prohibición de contratar para estas compañías. Te lo pregunto directamente. ¿Es fácil amañar una adjudicación en España? Es que si lo supiera, si lo supiera tenía que ir directamente a la justicia a denunciarlo. La verdad es que la abogacía del Estado, la Intervención General del Estado y otras 20 instituciones del Estado auditan la contratación pública. Hacer fraude en la contratación pública es como hacerlo con los fondos dedicados al desempleo, a la sanidad, a los jubilados, etcétera, etcétera. Es que la inversión pública se lleva buena parte del presupuesto y del presupuesto general del Estado, y el Ministerio de Transportes es el que conduce esa inversión. Por tanto, se trata de actuaciones absolutamente auditadas, pero como te decía también al principio, es que tú no vas a encontrar un Excel o un PDF con un asterisco diciéndote aquí hay una mordida. Hablando de auditorías, contabas este fin de semana en El País que hubo un debate intenso el jueves, el viernes en el Ministerio de Transportes sobre si abrir su propia auditoría sobre lo que se ha hecho y lo que no en obra pública, igual que hicieron la auditoría de las mascarillas, y que finalmente en Transportes han decidido no abrir proactivamente una auditoría propia, sino que se van a limitar, digamos, a colaborar con la justicia. Aquí hay que poner de momento por delante, hay que hacer esa salvedad, ¿no? ¿Por qué? Cuando, recordarás perfectamente, cuando el Ministerio de Transportes abre esa auditoría a la contratación de las mascarillas, la lectura inmediata es: Óscar Puente, el ministro actual de Transportes, actúa en contra del entonces, yo no sé si era un diputado socialista, José Luis Ábalos, su antecesor. En este caso se trata de evitar que se pueda leer Óscar Puente contra Santos Cerdán. La justicia ya está en ello, y lo que sí ha hecho, y nos consta, el Ministerio de Transportes es analizar esos contratos. De hecho, hemos escuchado esta mañana a la vicepresidenta Montero decir que
apenas se podía inferir, o que era imposible inferir, un posible fraude en esas licitaciones. La etapa de Ábalos como ministro de Transportes, Fomento y tal, ¿fue especialmente activa en cuanto a adjudicaciones? ¿O no una cosa que llamara la atención? Ábalos llega al ministerio y estalla la pandemia. Esto quiere decir que la licitación en un principio, al principio sí se dispara. Cuando llega el ministro, de repente se relaja por la causa-efecto de la pandemia y vuelve a subir. De hecho, en el Ministerio de Transporte sí han sido muy dados a lanzar el mensaje de que en los 7 años de gobierno de Pedro Sánchez se ha multiplicado la licitación y ejecución de obra pública en España. Por tanto, igual habría que circunscribirlo más a una acción de gobierno dinamizadora de la economía después del paso de la pandemia. Lucía. Buenas noches, compañero. No sé si se puede hacer la estadística de cuántas personas de empresas han sido condenadas por corrupción en España en las últimas décadas. ¿Se puede hacer? Pues porque los hay, seguro que hay personas condenadas en todos los diferentes casos de corrupción que llevamos en 3 décadas, que son muchísimos. Seguro que hay gente condenada. Seguro que hay una lista, y también te digo que muchos de los casos, especialmente denunciados por la CNMC, son recurridos ante la justicia, y esto es un patadón hacia adelante. Claro, o sea que es difícil, digamos, hacer una estadística, sí, ¿no? Acotar. Más que hacer una estadística, es difícil que al final los presuntos culpables de una trama corrupta acaben en la No sé cárcel. si estabas tú trabajando cuando el ministro Borrell, en los principios de los 90, reunió a las empresas que licitaban obra pública y les dijo: no paguéis un euro de comisión. A principios de los 90, afortunadamente, estaba estudiando la carrera de periodismo. Bueno, afortunadamente, sin faltar al respeto de los que estábamos trabajando. No, pero es yo que contaba fíjate, con que tú también estabas estudiando. Es que fíjate, Manolo. si ha pasado agua debajo de los Sí. puentes, que ese ministro les dijo: no paguéis un euro, y resulta que seguimos hablando de esto. Claro, 30 años después seguimos hablando de esto. Absolutamente. Es que parece increíble eso. Claro, las mordidas son como el caldo, ¿no? Habitual que acompaña a la licitación de obras en la administración central, en las autonómica autonómicas, y en la municipal. en los municipales, en Italia, en España, en Portugal. O sea, es decir, está generalizada. Me ha llamado la atención en esa newsletter que has enviado hoy, la newsletter de Economía y Empresas del País, el shock que supuso para el sector de la construcción el código ético que impulsó Ana Pastor al frente de Fomento en 2012, porque prohibió, por ejemplo, que los funcionarios y los altos cargos se fueran a comer con representantes de empresas contratistas, y que eso fue un shock. Debía haber diáspora a mediodía hacia los restaurantes de Madrid, pero fue prohibido, y igual que fue prohibido aceptar regalos, o que en las reuniones entre funcionarios y altos cargos del ministerio hubiera un solo miembro del ministerio con un, iba a decir con un empresario corruptor, por Dios. Bueno, un empresario. Con un empresario del sector de la construcción. El hecho es que, decía en esa newsletter, algo debió ver Ana Pastor. Fíjate cómo acabó luego su gobierno, el gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Pero algo debió ver en ese momento. Pero ella no, ¿eh? No, bueno, no, digo que cómo acabó ese gobierno. Ese Al gobierno, final ella fue miembro del gobierno. Claudi. ¿Por qué, si los informes de la OCDE, del Fondo Monetario y del Banco Mundial señalan que habría que castigar más duramente a las empresas, por qué no se ha hecho eso? ¿Por qué no se les impide a los grupos participar en adjudicaciones si está demostrado que se puede hacer eso? ¿Por qué no se hace esto? Teóricamente, ya te digo que se puede hacer. O sea, hay normativa en la que se puede prohibir contratar a un grupo, pero insisto en que lo difícil es acotar la responsabilidad. Si es de una filial, si dentro de una UTE responden las filiales, Las dos, claro. las matrices, etcétera, etcétera. Si se circunscribe a una comunidad autónoma, a una localidad, a todo el Estado. Es difícil, yo creo, acotar responsabilidades. Aquí pasa, Claudi, y hemos escrito muy recientemente sobre ello, como en el caso del equipaje de mano en los aviones. Al final es difícil acotar responsabilidades hasta que la normativa no es absolutamente clara. Cuando ponga negro sobre blanco quién es el responsable de la corrupción, supongo que se podrá ir más fácilmente contra ella. Javier Magariño, periodista especializado en infraestructuras, construcción y transportes del País y de 5 Días. Mil gracias, Javier. A ti, Aymar.